Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tema 2. Atributos de los sistemas y aplicaciones basados en web. Énfasis seguridad. Uno de los atributos de los sistemas y aplicaciones web, según el autor Roger Pressman, corresponde a la seguridad, ya que al momento de hablar sobre esta, es indispensable mencionar que no hay ninguna aplicación web 100% segura. Cualquier sistema conectado a Internet o intranet está sujeto a posibles ataques desde dichos medios, algunos de ellos pueden ser contrarrestados y otros no. Por tanto, cuando se mencione aplicación web segura, se debería entender como web mínimamente insegura. Estos posibles ataques, también llamados riesgos de seguridad, pueden ocurrir a cualquier nivel y de muy diversas formas. El hardware en el que se hospeda una web, la arquitectura empleada, la versión del servidor, el sistema operativo, el software instalado, el código de la web en sí, e incluso el diseño de Internet como red son vulnerables. Por tanto, nos centraremos en el desarrollo web, identificando los principales riesgos en ese ámbito, y a su vez mencionando algunas buenas prácticas en su desarrollo, tal como se expresa a continuación. Cifrar los ficheros webconfig y cadenas de conexión a bases de datos. Publicar las aplicaciones sobre protocolos seguros tipo HTTPS. Usar certificados de seguridad tipo SSL. Solo hacer uso de plugins con firmas comprobables que puedan ser confiables. No todo el software de código abierto es mínimamente seguro. Un ejemplo concreto. WordPress puede ser mínimamente seguro, pero eso no implica que todos los plugins para WordPress lo sean. Una búsqueda en Google sobre algún software concreto y sus problemas de seguridad nos pueden ayudar a hacernos una idea. Mantener el sistema operativo y el software del servidor actualizado con versiones estables. Usar contraseñas fuertes, con suficiente longitud, que incluyan mayúsculas, minúsculas y números, para todo, no compartirlas y cambiarlas cada cierto tiempo. Realizar copias de seguridad periódicas. Comprobar bien el ordenador desde el que se accede con contraseña al servidor y mantenerlo libre de virus, spywares y código malicioso. Hacer uso de código CAPTCHA, para prevenir ataques de fuerza bruta. Implementar variables de sesión. No hacer uso de variables globales. Eliminar los usuarios por defecto. Filtrar los caracteres especiales de los formularios de validación para evitar inyección de código. Proteger el acceso de lectura y escritura a carpetas o formularios que contengan información sensible. Si se cuenta con hosting compartido, bastantes de estas buenas prácticas no permiten ser aplicadas directamente, dado que serían responsabilidad de la empresa de hosting, pero sí se puede validar el software y plugins instalados, comprobar bajo alguna herramienta de vulnerabilidad si se cuenta con problemas graves de seguridad, y de ser así, sugerir un cambio o actualización a dicha empresa o proveedor. A continuación veremos un breve ejemplo de seguridad en arquitecturas web, documentado por parte del ingeniero Chema Alonso, uno de los líderes mundiales en consultoría de seguridad en informática. Muchos internautas se preguntarán cómo es posible que un atacante pueda tener acceso a información sensible de una empresa que no está publicada en Internet a través de su página web, por ejemplo su base de datos, o modificar los valores mostrados en ella. La respuesta técnica es mucho más sencilla de lo que se puede suponer a priori. Efectivamente. Aunque el servidor de bases de datos donde se almacena la información de la empresa se encuentre detrás de una serie de firewalls u otros mecanismos de protección, existe un canal de comunicaciones entre el servidor web y el servidor de bases de datos, que es lo que el atacante utiliza para llegar hasta los datos guardados. Alicia, ¿nos describes un poco la arquitectura básica de una aplicación web que utiliza una base de datos? Por supuesto, vamos a ello. Aunque una aplicación web puede ser tan compleja como necesite el sistema, las aplicaciones típicas tienen la siguiente estructura. En ella se puede ver que hay 3 niveles claramente diferenciados por sus funciones. El primero de ellos es el encargado del interfaz de usuario, es decir, la parte que gestiona la interacción humano-sistema, y que en una aplicación web típica es el navegador de Internet. El segundo de los niveles es donde reside la lógica de la aplicación. Esta correrá sobre los servidores web y los servidores de aplicaciones, que haciendo uso de diferentes tecnologías podrán generar conocimiento o procesar información con un fin concreto.
Por último, tendríamos el almacén de datos, es decir, el repositorio de la información donde se guarda el conocimiento de una organización. Este repositorio puede estar implementado por un árbol LDAP, una base de datos relacional, un almacén con datos en XML o un simple fichero de datos. Existe una conexión entre cada uno de los niveles adyacentes. El usuario, a través de la información que envía por el navegador de Internet, interactúa con el servidor web y a su vez la lógica de la aplicación interactúa con el almacén de datos para leer y escribir información en el sistema. Por supuesto, cada interacción tiene sus conjuntos de protocolos y lenguajes. Así, entre el nivel de interfaz y el nivel de lógica de aplicación, se pueden utilizar protocolos como HTTP o HTTPS para enviar la información, mientras que el servidor web y los repositorios de datos se lanzarán consultas en lenguajes propios sobre protocolos de red creados específicamente para esta función. Por ejemplo, si el repositorio es un árbol LDAP, la lógica de la aplicación lanzará consultas LDAP con filtros de búsqueda LDAP. Si fuera una base de datos relacional, se utilizará consultas en lenguaje SQL sobre protocolos como Tabular Data Stream, Oracle Net, y en el caso de un repositorio en formato XML se utilizarán consultas XPath. ¡Qué interesante! Por tanto, ante la pregunta ¿cómo es posible que un atacante extraiga información de un sistema informático con una aplicación web?, la respuesta parece bastante clara. Lo más probable es que haya un fallo de seguridad en el código de esa aplicación web. Actualmente, según la conocida organización OWASP, Open Web Application Security Project, los 10 vectores de ataque más probables a estas aplicaciones son: A1, Injection; A2, Cross-Site Scripting, XSS; A3, Broken Authentication and Session Management; A4, Insecure Direct Object Reference; A5, Cross-Site Request Forgery, CSRF; A6, Security Misconfiguration; A7, Insecure Cryptographic Storage; A8, Failure to Restrict URL Access; A9, Insufficient Transport Layer Protection; A10, Unvalidated Redirects and Forwards. Estos ataques intentarán explotar fallos de seguridad en aplicaciones web, en tecnologías de cliente o de servidor, con algún fin concreto, por ejemplo, extraer información de una base de datos.